La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Una vez más, quiero invitarlos a las gloriosas verdades que lo ayudarán a ser fortalecidos, vitalizados en su respectivo espíritu. Y por lo tanto, también hacemos intensivo de todo corazón a que usted asista a la iglesia. Tenemos servicio los miércoles, también los días viernes y los domingos a las 10 de la mañana en adelante y a las 4 de la tarde y 5 de la tarde. Véngase a estos servicios para ser edificado. Hemos entablado un estudio, una serie de estudios que no sabremos cuánto tiempo nos llevará en hablar respecto a estos problemas espirituales. Queremos continuar sobre lo que es la batalla espiritual. Queremos entender y al mismo tiempo cómo escapar, cómo vencer, cómo triunfar en la vida ante todos estos ejércitos invisibles que nos odian. En el libro de Gálatas se nos presenta un tipo de batalla personal. Esto es entre la carne y el espíritu. Esto es hablando de nuestros deseos carnales, que a veces vienen a batallar contra nuestro espíritu y nuestro espíritu contra la carne. Pero una vez que estamos revestidos de Jesús, vendrán tentaciones de toda índole, de todo nivel, pero todas estas tentaciones serán totalmente desactivadas por la fe que es en Cristo Jesús. Pero una vez que uno esté revestido de Cristo, ciertamente será el vencedor todo el tiempo. Descuidados, cualquiera de estas tentaciones, cualquier batalla de la carne, caerá en cualquiera de esas batallas y será triste y doloroso. Al saber que usted fracasó, es necesario entonces entender que es una batalla personal entre la carne y el espíritu. Son fuerzas invisibles que empujan al alma nuestra, al corazón, tirándonos ideas, deseos, apetitos por aquellas cosas que Dios nos ayudó a abandonarlas. Pero el enemigo trata de ver cómo nos empuja hacia el mundo, hacia las tinieblas, hacia la perdición. Porque él sabe que él no tiene remedio. Para él no hay perdón. Pero para usted y para mí sí hay perdón si le buscamos a Dios con sinceridad. En Gálatas capítulo 5, en el verso 16 al verso 17, se nos habla de la lucha de la carne contra el espíritu. Y el espíritu, el cual nos da la capacidad también para vencer todo ataque de la carne. Cuán interesante es. El poderío de la carne ataca al espíritu nuestro con el propósito de que satisfazcamos las concupiscencias de la carne. Ese es todo el propósito. Ese es el objetivo que tiene el enemigo por alcanzar en contra de nosotros. Ahora bien, el apóstol Pablo alerta a nuestros hermanos de Galacias y nos alerta a nosotros en el tiempo presente. Y Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu. Andar en el espíritu no es convertirse en un brujo volando en una escoba. No, andar en el espíritu es andar conforme a la verdad. Jesús dijo, mi palabra son espíritu y son vida.
Las que están impresas aquí son palabras de vida y son espíritu. Las letras no son espíritu porque se ven, se puede palpar porque están impresas en un papel. Pero cuando se hablan, no se ven, pero se escuchan. Entonces, el Señor nos habla por medio de la pluma del apóstol Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de las concupiscencias de la carne. No lo hagas. El Espíritu nos habla por medio de Gálatas que es una guerra espiritual de la carne contra el Espíritu. Así es descrito esta batalla. No vemos, pero sentimos los ataques. A veces los ojos quieren mirarse por donde está ciertamente la carne, es decir, los cuerpos que están ahí mal vestidos. Es una tentativa del enemigo poner las figuritas, poner esas personas que en verdad quieren atraernos, quieren hacernos devorar, hacernos derrotar, mas el Señor dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los apetitos de las concupiscencias que se sienten en nuestra propia vida. No los satisfagáis. Según el verso 17, porque la carne codicia o pelea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. La carne nos pone pereza, cansancio, grandes agotamientos, desánimo. A veces es hora de ir a la iglesia. Nos sentimos a veces enfermos, sin ganas de levantarnos. Nos sentimos desanimados. Nos sentimos atraídos por quedarnos. O mejor me quedo viendo televisión. Está bien cuando es un predicador, uno que está enseñando la palabra y que está enseñando según la verdad, pues vale la pena quedarse. Pero por quedarse viendo novelas, viéndose otros programas que no edifican, eso sí es satisfacer los deseos de la carne. La carne no quiere que usted se deleite en Dios, pero cuando usted se somete a Dios, la carne aprende también a someterse. Por eso dice el apóstol, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de las concupiscencias de la carne. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. La ley del pecado no nos va a traer si estamos bajo la ley del Espíritu, es decir, bajo la palabra, bajo de la verdad, bajo de la autoridad de Jesucristo. Entonces la ley del pecado no se podrá activar en nuestras vidas. Según el apóstol Pablo, o mejor dicho, según el Espíritu Santo usando a Pablo, nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son completamente en amistad contra Dios. Y estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y cuánta cosa más. Todas esas cosas nos hacen declinar, no subir, sino declinar. Si hacemos caso a estas tentativas, a esa batalla y cedemos a ella, somos derrotados, caemos en el fango terrible de la maldad. Pero
si andamos en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, entonces el adulterio, fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, los desenfrenos. Nada de esto podrá derrotarnos, nada, porque andamos en el Espíritu, conforme a la verdad, llenos de Dios. Nunca fracasaremos. Pero si le damos el 100%, lugar a dejarnos vencer, a dejarnos tirar por el piso, vamos a ser pisoteados, vamos a ser como títeres, haciéndonos para un lado y para el otro el diablo. Pero si nos ceñimos a la palabra de Dios, Satanás no tiene poder. Ninguna potestad sobre todos los que amamos y servimos a Dios. Pero aquellos que se dejan vencer de todo esto, dice el Señor, no la derrota que se llevará cualquiera. Cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso quiere decir que si perdemos la batalla, es totalmente una pérdida terrible y espantosa. No debemos entonces satisfacer los deseos de la carne de ninguna manera. Como hijos de Dios que somos los creyentes en Jesucristo, ya hemos recibido la victoria, porque somos el templo y morada del Espíritu Santo. Si somos morada del Espíritu Santo, tengamos esa comunión, como dice las Escrituras, con el Espíritu de Dios. En la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 13, verso 14, nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Por eso hay que estar llenos también del Espíritu Santo, mantener esa comunión, porque es el gran consolador que tenemos hoy en esta tierra. Jesús se fue para los cielos, pero nos dejó el consolador, el otro consolador, que es su Espíritu. En Gálatas 5:22, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, se manifiestan los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando estamos llenos del Espíritu somos amorosos. Tenemos gozo, tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra todas estas cosas, o contra todos estos frutos, no hay ley que pueda aplastarlos. No hay ley que los haga marginar. El amor es importante. El gozo lo necesitamos todos. La paz, la paciencia. Por eso hay que estar lleno del Espíritu de Dios. Una vez que estamos andando en el Espíritu, andaremos en amor, andaremos en gozo, andaremos en paz, andaremos pacientemente, andaremos benignamente, andaremos bondadosamente y en fe. Seremos gente de mansedumbre, de templanza, es decir, de dominio propio. Y contra estas cosas no existe ley contraria. Según Gálatas 5:24, verso 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencia. Si vivimos en el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros,
Si esas cosas acontecen, estamos del lado de la carne. No estamos al lado del Espíritu de Dios, sino del lado de la carne. Si somos vanagloriosos, nos irritamos, nos ponemos todos enojados, corajudos contra nuestros hermanos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Estamos envidiándonos unos a otros. ¡Qué desgracia! Un verdadero hijo de Dios no debe de mantenerse así. Quiero que sepa también, es una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Que quede claro a la luz de las Santas Escrituras. Si esto es una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos, esta es la causa por qué debemos estar revestidos del poder de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias. Ese es el problema que tenemos. Por eso hay que revestirnos, no de la religión, sino de Jesucristo. Algunos se visten de religión o de religiosos. Se la llevan tan santitos, pero de Cristo no tienen nada. Son mal hablados, chismosos, repugnantes, pendencieros, divisionistas, camorristas. Eso es vivir en la carne. Pero los que estamos vestidos de Dios no tenemos esas actitudes. Por eso hay que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios no nos quiere que estemos desaprevenidos, que estemos desnudos, sino vestidos de toda su armadura. Estad pues firmes también, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad, su espíritu es la verdad, su Padre es la verdad. Entonces, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. No debemos de estar descalzos, sino calzados con el apresto del evangelio de la paz. Así podremos vencer. Los zapatos de los soldados romanos mantenían cubiertos de púa. Eso era para sentar bien los pies, para que el enemigo no lo hiciera retroceder, sino que los zapatos se anclaban en el piso, en el suelo, y podían mantenerse firmes. Así es, parados completamente en el evangelio, en lo que Dios dice. Así seremos más que vencedores. Por eso se nos dice que hay que tomar el escudo de la fe. Dios es nuestro escudo, Él es nuestra protección. Entonces, el escudo aquí no es simplemente una palabra, sino es una persona, y esa persona es Dios. En Él debemos depositar nuestra fe. Él es nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en cualquier clase de tribulación. Entonces, con Dios podremos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y además tenemos que tomar el yelmo de la salvación, que es la seguridad completa en nuestra mente de que somos hijos de Dios,
que estamos perdonados, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que Dios nos ama con amor eterno y que Dios nos escogió para ser sus hijos eternamente y para siempre. Y que nos llamó con llamamiento santo y que se ha dispuesto a perfeccionarnos totalmente. Esa convicción, seguridad, es el casco para que ningún nazaeta rompa nuestra vida y la haga pedazos. Jamás. Porque estamos protegidos con el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Con la espada del Espíritu, toda fuerza del mal es derribada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Debemos oírla, debemos leerla y obedecerla. Es decir, oírla, leerla, creerla, recibirla y obedecerla. Así somos más que vencedores en nuestras batallas espirituales. ¿Y qué más debemos hacer? Debemos de ser creyentes de oración, no de televisión, porque muchos creyentes se la pasan horas y horas en la televisión. Recalco, si es para bien, oyendo estudios bíblicos, predicaciones, oyendo las alabanzas, gloria a Dios, quédese pegado al televisor, porque está edificándose, está llenándose de esa palabra. Entonces, tome nota, practíquelas, obedézcalas y será prosperado. En toda batalla que haya, Dios dirá, no es tuya la guerra, es mi guerra. Quédate tranquilo, quédate en paz. Yo voy a pelear esa batalla porque es mi batalla. Por eso, usted y yo debemos de ser creyentes de oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, con todo nuestro corazón, velando en ello con toda perseverancia y súplica, no solamente por nuestra propia vida, sino por la vida de todos los evangélicos en todo el mundo y aún por los pueblos, tribus y lenguas, por nuestros gobernantes en todo el mundo, por nuestras autoridades en todo el mundo, por todos los hombres en todo el mundo y así sucesivamente. Por lo tanto, Jesús declara en Mateo capítulo 21, versos 35 y 36. Nos dice el Señor, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Viene juicio, viene ciertamente el mal por todos lados, como un lazo abarcando a todos, pero a quienes no nos abarcará es aquellos que permanezcamos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El lazo de destrucción de la ira de Dios y de la fuerza del mal no nos tocarán. Por eso dice el Señor en Lucas 21, 36. Velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie. ¿En pie? Sí, delante del Hijo del Hombre. Si estamos en pie delante del Hijo del Hombre, significa que estamos alerta, que estamos bien parados, bien cimentados. Y esto se logra a través de la oración persistente, cuando velamos completamente en todo tiempo, suplicando a Dios, orando con fervor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Pablo dice, oren por mí. Y yo les digo a ustedes, oren por su servidor también. ¿Para qué?
para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio, o mejor dicho, el misterio del Evangelio. Y ya que digo esto, quiero que estén orando por el viaje que tengo a Cuba, si Dios permite. Tengo otro viaje a Lima, Perú, y un tercer viaje, una tercera cruzada, va a ser también en México. Si Dios permite, estaremos ahí por Cabo San Lucas. Ayúdenos a orar, por favor, por esas tres grandes cruzadas que tendremos, si Dios permite, en estas naciones, que es Perú, Cuba y también aquí en el estado de Oregón vamos a estar también en otra cruzada en este mismo año, si así Dios nos lo permite, y el de México. Son 4 cruzadas. Ayúdenos a orar por ello, por favor. Por favor, se los pido, ayúdenos a orar para que se nos abra puertas y podamos ver sanidades y milagros. Porque en las cruzadas que tuve el año pasado, en Lima, Perú, en El Salvador y en Cuba, y también en Oregón, Dios se glorificó salvando y sanando a los enfermos. Y queremos que usted nos ayude a orar para que esto se lleve a cabo por el poder de Dios. Y las almas que están cautivas por el adversario sean libres por la palabra y por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, por apoyarnos. Y si quiere ayudarnos financieramente para estos viajes, hágalo con toda confianza. Ponga la cantidad que Dios ponga en su corazón a la cuenta de nuestra iglesia. Iglesia Roca de Luz Eterna. Su cuenta la tiene en el Banco de América. El número de esa cuenta aparece ahí en la pantalla. Tómelo, no tiene que llamarme antes de poner ese dinero. Colóquelo y después me llama. Y me dice, pastor, me llamo fulano de tal o fulana. He puesto esta cantidad. Se lo voy a agradecer en el nombre del Señor y voy a orar por usted también. Muy bien, sin más demora, quiero orar por usted. Padre precioso, gracias por Jesús, tu Hijo. Muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por enseñarnos el camino perfecto, el camino de santidad, el camino de la rectitud. Pero hay un gran pueblo santo que te ama. También hay otro pueblo abatido que son tus hijos e hijas. Pido por ellos en especial. Sánales completamente su espíritu, su alma. Sana sus cuerpos, libéralos de toda maldad, de todo ataque del enemigo en que están pasando. Límpialos para la gloria tuya y que tu santo temor esté en sus corazones. Y que la fe nunca se les apague. Permanezcan firmes en la fe, oh Dios. Y por ello establecemos nuestras acciones de gracias. A tu nombre sea toda la gloria, eterno Padre. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.